Dos. Bienvenidos al... puta, ¿qué capítulo? 34. Bienvenidos a la Liga Colorida, capítulo número 34. Esta semana nos hemos tomado la libertad de hacer un tema un poquito más educativo y tal vez un poquito más técnico para muchos de nuestros suscriptores, el cual es la historia de las formaciones de fútbol. Hay que indicar que el fútbol es un deporte en constante evolución y eso se demuestra mucho en sus formaciones y en el funcionamiento táctico de cada uno de los jugadores correspondiente a donde se sitúan en el campo. Por lo cual vamos a hacerles una breve historia de lo que ha sido las alineaciones de fútbol, por lo cual mi ñaña va a comenzar contándonos un poco de las formaciones originales que se usaban en este deporte. Sí, ñaño, muchas gracias. Evidentemente el fútbol es un deporte muy popular y fue creado hace muchísimo tiempo. No hay una fecha específica que se pueda decir, sí, el fútbol fue creado este día, pero se puede tomar como base el 26 de octubre de 1863, ya que ese día fue la fundación de The Football Association en Inglaterra. El fútbol es como un ser viviente, entonces tiene que adaptarse a los tiempos que vive y obviamente ha sufrido varios cambios en sus reglamentos y en sus alineaciones no puede ser la excepción. En los años 1800, como les indiqué, el fútbol era básicamente, la idea, su base era básicamente atacar y meter goles. Y básicamente sus alineaciones eso lo reflejan, ya que tenían dos tipos de alineaciones. La primera, la muy conocida 1-1-8, en donde existía un defensa, un mediocampista, los dos extremos, y tenía 4 delanteros. Y existía la otra opción que era 1-2-7. En este caso eran 3 delanteros y los extremos respectivos a cada lado de ellos. ¿Por qué tenían esta idea? Porque tenían, la concepción de que entre más personas coloques dentro del arco contrario, iba a haber más goles. Ese es básicamente el fundamento de estas dos alineaciones, que en su momento fueron el inicio del fútbol, y a medida que fue cambiando el tiempo, fueron cambiando, como va a explicar mi ñaño. Posterior a esto se crea lo que es la madre de las formaciones de fútbol, que se denomina la pirámide, la cual se originó en 1880 y se popularizó en la década de 1890. Esta pirámide está básicamente conformada por 2 defensas centrales, 3 mediocampistas y 5 delanteros. ¿Qué es lo curioso, lo particular de esta formación? Es que es la base del fútbol moderno y de muchas posiciones asociadas a ciertos números, porque en este caso tenemos para los defensas centrales, tomando en cuenta que el arquero es el número 1, que el 2 y el 3 vendrían a ser los defensas centrales, el 4 viene a ser el lateral derecho, el 5 el mediocampista que juega delante de los defensas centrales, que es el volante de corte, y el 6 es el el lateral izquierdo. Tendríamos el 7, el 8, el 9, aquí tiene su naturaleza de ser el delantero centro, el 10 y el 11. Posteriormente analizaremos por qué los otros números tienen sus denominaciones actuales. Sin embargo, queremos que tengan en claro esto porque es la base del fútbol moderno. Dado que muchas veces cuando se habla de fútbol se dice de qué juegas. Entonces yo juego de 5, yo juego de defensa central, yo juego de 9. Y todas estas cosas son parte ya de la cultura dentro del fútbol, de la cultura popular vinculada al fútbol. Posterior a esto nace una famosa alineación, la cual se denomina de la WM, la cual le explicará mi ñaña. Bueno, efectivamente, sí, a inicio de los años 1900, específicamente en la década de los 20 y 30, existe una revolución por parte del entrenador del Arsenal, el señor Herbert Chapman, que crea y desarrolla este nuevo modelo de juego, que es básicamente que los jugadores que estaban encargados del ataque formaran una W y aquellos jugadores que estaban defendiendo ese equipo formaran una letra M. Después de varios años e incluso mucho tiempo después va a haber cierto tipo de modificaciones en donde el equipo puede pasar a ser una MM, una MW y simplemente WW. Algo que es valioso recalcar
es que en la época del 50 es cuando mayor diversidad Ujú. de formaciones se crearon. Entre ellas, el famoso 4-2-4 que usó Brasil en los años 50, el catenaccio, que es la formación, o más bien dicho, el estilo de fútbol de juego italiano, el cual constaba de una formación 1-3-3, en la cual había un defensa central situado por detrás de la línea de defensa, Ujú. conocido hoy por hoy como el famoso líbero. El propósito de este tipo de juego era hacer una especie de barredora, en la cual los defensas que estaban por delante del líbero salgan al corte de los atacantes y el líbero pueda recuperar la pelota con facilidad y de esta manera no perder la posesión o recuperarla de una manera más rápida. Cabe indicar que en esta misma época, Hungría desarrolla lo que vendría a ser la base del fútbol moderno. Como les había indicado previamente, la sección defensiva de los equipos ya estaba bastante integrada y asociada con ciertos números. Como les decía, tenemos el 2, 3, 4, 5 y 6. Pero Hungría, en los años 50, manejaba la siguiente formación, en la cual tenía dos mediocampistas ofensivos y tres delanteros. ¿Qué es lo que crean ellos? Asociando con números sería el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y ellos lo que hacen es retrasan al 10 y lo ponen junto al 7 y al 8, cerrando al 9 y al 11. Con lo cual tenemos la formación actual, o más bien dicho, la asociación de números actual de fútbol, en la cual el 10 viene a ser el centrocampista central, el cual está tanto encargado de armar el fútbol desde la parte de atrás, recuperada por los defensas y los volantes, y distribuir el fútbol hacia adelante. Con lo cual el 9 y el 11 son los números asociados naturalmente a los delanteros. Después de los años 50, que existe un punto de quiebre dentro del fútbol mundial, llega la década de los 70, que es otro punto de quiebre dentro del tema de alineaciones del fútbol. ¿Por qué? Porque se crea el conocido fútbol total. Esto llegó de la mano del entrenador holandés Rinus Michels, que él tenía ya la idea formada cuando él jugaba en el Ajax de los años 40. Ahora, él de alguna manera desarrolló este tipo de juego de igual manera en el Ajax y después en la selección holandesa, que tenía como máximo referente al señor Johan Cruyff, que dominó el fútbol en la década de los 70. Si lo pueden recordar, muchos pensaban que Holanda iba a quedar campeón del mundo en Argentina 78. Y en Alemania 74. En Alemania 74. Sin embargo, creo que es uno de los grandes pendientes del fútbol mundial haber visto a Holanda campeón en ese tiempo, pero no se lo pudo lograr. ¿Qué tenía de interesante este tipo de alineación o esta ideología? Era que todos los jugadores podían jugar cualquier tipo de posición, siempre y cuando se respetara la alineación inicial. Por ejemplo, digamos que este defensa central decide atacar, su compañero como lateral cubriría la posición de central y el mediocampista cubriría la posición de lateral. Y aquí no ha pasado nada. Es básicamente la idea del fútbol total. De alguna manera sí se lo aplica en el fútbol moderno, pero algo triste, muy aparte de todo esto, es que, como le comentó Miñaño, la figura del 10, que era el armador de todo el fútbol de todo el equipo, en el momento, actualmente se ha perdido por completo, porque el tipo de fútbol que se juega ahora es mucho más físico, mucho más rápido, y todos regresan para atrás. Entonces el 10 básicamente ha perdido cualquier tipo de figura dentro del fútbol moderno. Claro, y bueno, ya hablando un poco de las formaciones más cercanas, más modernas, tenemos el 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. 4-3-3, muy popular ahora es, por ejemplo, manejar un solo delantero punto, un solo 9, porque el fútbol ahora ya no es un fútbol tanto de posiciones, sino más bien de bloques. Entonces, en ese aspecto, como lo acaba de decir Miñaña, se ha perdido la figura del 10, del armador, más bien ahorita la tarea de creación comienza desde la línea de los defensas, de los centrales, porque ellos son los primeros que comienzan a repartir bolas, y en caso de no tener acceso por alguna zona o no ver algún hueco por donde se puede entrar de alguna manera, se retrocede el balón. Entonces, como les decimos, el fútbol es un ser viviente que va evolucionando a medida va pasando el tiempo, y básicamente ahora el fútbol
se aleja mucho de lo que les estamos comentando, pero esta es la base de lo que es hoy el deporte. En todo caso, queríamos que conozcan esto, como les decimos, es una referencia histórica a lo que ha sido el fútbol, y quisiéramos conocer más que nada su punto de vista y también sus comentarios respecto a este video. Si es que tienen un popular opinion. Si es que tienen alguna, como es, alguna alineación preferida. Y la unpopular opinion de esta semana es la que ya dijimos, que es una pena que ya el fútbol haya perdido ¿cómo es? La vistosidad que tenía en otras épocas, dado que, por ejemplo, ahora el 10 ya no es el que crea, y que, por ejemplo, ha tenido grandes exponentes del fútbol, como el caso de Zico. En todo caso, nuestra unpopular opinion vendría a ser que el fútbol debería ser como antes. Debería volverse al fútbol del 10. Punto. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Chao.